El primer año me tocó preparar la misa de inicio del año escolar y yo lo típico, porque dije ya voy a llevar un cultrún, voy a ocupar un cultrún y un estudiante me dice, profesor, usted no puede ocupar el cultrún. Yo no estoy de acuerdo con eso. Así que ahí tuve que ir donde Sergio, contarle lo que me había pasado y ahí Sergio me orientó y ahí me di cuenta, aprendí que no podía hacerlo. Por lo tanto ha sido un proceso bastante lento, donde se ha avanzado, pero también hemos retrocedido. Porque cuando trabajamos, digamos, con culturas diferentes y también con visiones religiosas diferentes, creo que no es fácil. Pero es un proceso, yo diría, hermoso porque te permite, digamos, conocer otros puntos de vista, digamos. Y que es la esencia también de la interculturalidad y del diálogo, en este caso hoy día que estamos trabajando el diálogo interreligioso. Y trabajamos este tema de la fe haciendo aprendizaje a nuestros estudiantes que le indiquen que el ser humano como ser humano es capaz de optar por diferentes formas de alabar a Dios, por ejemplo, o de desarrollarse espiritualmente. Y por eso se le pone en contacto con religiones desde el punto de vista conceptual, con religiones distintas. Y eso permite que ellos interpreten su propia realidad. Independiente de que yo me sienta católica, creo que no tiene por qué eso pasar por sobre lo otro, ni el inverso, porque hemos visto que se puede convivir. Es cierto, yo decía cuesta, como en todos lados, pero se puede convivir ambas partes y es bastante enriquecedor y no tendría por qué una pasar sobre la otra cuando la identidad de los jóvenes no nació desde la raíz católica, sino que eso llegó después. Su primera esencia fue ser mapuche y que ellos busquen ser católicos es valorable, pero no es su primera esencia. La convivencia encuentro que, o sea, los chicos lo saben tomar muy bien, porque es diferente a nosotros, yo creo, como los adultos que estamos como más enfocados, yo soy así, respeto todo el resto, pero esta es mi postura. En cambio, los chicos hay una mezcla, o sea, el mismo que está participando y respetando una ceremonia mapuche, también puede estar participando en la iglesia, por ejemplo. Entonces encuentro que como que ha habido una buena integración de ambos y los chicos lo toman con naturalidad. Yo creo que los adultos quizás cuesta un poco más decir cómo puedo ser ambas sin contraponer mis pensamientos. O sea, lo que yo he escuchado, que no sé, pues cuando hay una ceremonia, el machi cuando entra en trance, la mayoría de las expresiones que he escuchado de los mismos niños que son de otras religiones, no sé, pues dicen que eso es el demonio, que le entra. No es un espíritu como la cultura mapuche lo dice. Yo creo que en algunos aspectos sí se genera conflicto, sobre todo para los que son evangélicos, participar de las ceremonias mapuche les cuesta, pero no es algo que nazca de ellos como jóvenes, sino de la concepción que tienen sus padres. Tal vez es porque no conocen, hay muchos que tienen apellido mapuche o descendencia mapuche, pero no viven su cultura. Que mi familia es como prejuiciosa, o sea, yo creo que nos enseñaron a ser así en realidad, a mi mamá, a nosotros, porque nunca tuvimos como mayor relación con lo que era la cultura mapuche. Y aparte por, no sé, por los medios masivos de comunicación, por lo que te dicen, por los comentarios que hay, entonces como que uno en realidad como que se cega o en realidad uno se pone una careta y eso es como lo que uno pensaba. En los estudiantes no se da tanta dificultad entre mapuches y cristianos. El mayor conflicto yo creo que se da entre cristianos católicos y cristianos evangélicos. Está como por debajito, hasta que se tocan ciertos temas y ahí aflora. El año pasado nos pasó esto con la venida del Papa y empezamos a preparar a los jóvenes para la venida del Papa, con las dificultades que habían desde el exterior, pero de repente en un curso me dicen, profesora, tiene que hablar con el curso porque hubo tal grupo que ofendió a los otros, etc. Ahora, la ventaja con los estudiantes es que uno toma el tema y ellos no se reprimen nada.
ellos dicen lo que sienten y ahí uno puede conversar. Surgen sospechas, surgen interpretaciones que hacen que sea complejo estar trabajando el paradigma de lo intercultural. Desde el punto de vista católico también. Desde el punto de vista católico nos faltan los hermanos de fe que esperan que esto sea un colegio, entre comillas, auténticamente católico, olvidándose que el fundamento del proyecto educativo es la doctrina social de la Iglesia que se pone al servicio de los más pobres, de los más débiles, y se declara acompañando al pueblo mapuche en su búsqueda de reconocimiento, de justicia, de recuperación como pueblo. Pero esa es una postura institucional de la Iglesia y a veces personas individuales de la Iglesia asumen posturas dogmáticas, tal como personas individuales del pueblo mapuche asumen posturas demasiado fundamentalistas desde el punto de vista cultural, que prácticamente quieren volver al pasado cultural, olvidándose de que hoy día hay un mundo con un tremendo desarrollo tecnológico que ha evolucionado y que los jóvenes mapuches de hoy y los jóvenes chilenos de hoy esperan vivir en ese mundo de una dinámica cada vez más rápida. Yo creo que la mayoría aprueba el proyecto educativo institucional. Quizás las fricciones que se producen aquí son las personas que tienen los conocimientos mapuches y las personas que no tienen conocimiento de la cultura. Por ejemplo, yo no soy mapuche, pero gran parte de mi vida yo la viví cerca de comunidades mapuches y tengo el conocimiento, quizás no de la lengua, pero sí de las prácticas culturales. Entonces, en realidad, aquí el choque que se produce es que exista un área intercultural y un área pastoral. Pero más que nada la limitación va en las prácticas culturales. Me explico mejor. Hay ceremonias en donde se evitan hacer ciertas cosas porque puede ser chocante para la otra persona. Entonces aquí tú vas a encontrar, por ejemplo, que la interculturalidad como ética determina la conducta social. Pero hay otro elemento que está subyacente, porque por ejemplo un papá evangélico va a aceptar esta ética social, pero a lo mejor no va a aceptar la ética espiritual, el mensaje espiritual. Entonces, claro, hay una cosa más profunda en la convivencia humana en la región, que está uno por lo sociopolítico, cultural, pero en esto cultural también está incluido el tema religioso. Y si tú profundizas más, te vas a encontrar con que están las diferencias religiosas. Y esas diferencias religiosas tenemos que saber ponerlas en contacto respetuoso. Interrogante, cuando se crea este liceo es para ayudar al pueblo mapuche, se decía ayudar al pueblo mapuche antiguamente, pero ahora en esta época estamos viendo que el pueblo mapuche tiene mucho que entregar y yo quiero insistir en esto. Entonces quiero decir a mis colegas mapuches que tienen mucho que entregarnos y entregar a la sociedad y entregar a la iglesia en estos momentos. Y cómo descolonizarnos también desde el corazón. Y ahí tomamos otra pregunta que ¿es adecuado o conveniente transformar la espiritualidad mapuche en currículum explícito e institucionalizarlo en la comunidad educativa? ¿Es conveniente? ¿Es adecuado? Pensando que en las comunidades mapuches están las condiciones para que se aborde la espiritualidad y pensando además de que es lo único que nos va quedando en profundidad como pueblo mapuche. Me acuerdo que, o sea, no sé si está ahora, pero yo tenía una profesora de religión que era española, pero ella era más que de la religión católica, lo hablaba como de la espiritualidad, ¿ya? Porque por otro lado había una fuerte alumnado que era mapuche, pero que era evangélico igual. Pero sin embargo igual se trataba de llegar a la tolerancia y a la armonía. Pero
Se veía más para cosas puntuales, las misas del aniversario, las misas del comienzo de año, me acuerdo, de fin de año también. Porque creo que un proyecto como esto tiene que existir mucho más conversación, tiene que existir mucho más diálogo al interior del establecimiento y también con los actores, en este caso con los padres, con los estudiantes, y con otras miradas también desde fuera. Y creo que en eso nos hemos quedado de alguna forma. Yo espero que este proyecto con la universidad, digamos, nos pueda ayudar para dar ese otro salto, donde tenemos que incorporar el tema del diálogo interreligioso con mucho más fuerza, o a lo mejor el diálogo de espiritualidades.